Si estás embarazada, este vídeo te interesa porque te voy a hablar de qué precauciones tienes que tener con frutas y verduras. Y además, al final, te voy a mostrar, te voy a enseñar la regla de las 2 cucharas que te va a ser muy sencilla para que aprendas a cómo procesar frutas y verduras y que sean sanas en tu embarazo, ¿vale? Entonces vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a estar aquí en este cuadrante, vamos a hablar de una mujer embarazada. Este símbolo también lo hemos inventado en el canal. Y vamos a hablar de frutas y verduras, ¿vale? Y vamos a hablar de las 3 P's. En primer lugar, ¿qué P's? Pues la primera P sería sus propiedades. ¿Qué propiedades tienen frutas y verduras? En segundo lugar, ¿qué peligros tienen? Peligros que tienen las frutas y verduras. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las precauciones, ¿vale? Que tenéis que tener. P. Propiedades. Está claro que las frutas y verduras tienen muchísimas propiedades. Está claro que las frutas y verduras tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen fibra y por supuesto se recomienda el aumento de frutas y verduras en la gestación. En cuanto a las frutas, acordaos que se recomienda comer cada día 4, ahí lo tienes. Entonces, son muy importantes, se tienen que aumentar y tenemos que comer muchas y sobre todo que son la base de la dieta que llamamos una de las dietas que más ha demostrado ser sana de todas las dietas que existen, me refiero no dietas de adelgazamiento, sino dietas, regímenes de alimentación, dieta mediterránea. Ahora mismo yo estoy en medio del Mediterráneo, yo estoy en Mallorca, mediterránea, ¿ok? Está claro, todos sabemos que tienen propiedades. Pero también pueden tener peligros, ¿ok? Y los peligros vienen de 2 partes fundamentalmente. Un peligro de infecciones, ¿ok? ¿Y qué infecciones podemos tener? Fundamentalmente infección por un parásito intracelular que se llama el toxoplasma, que puede estar en las frutas y verduras, que es sin pelar, que es, de hecho, pues las verduras muchas veces no se pelan, la lechuga, etcétera, ¿no? Es un parásito que normalmente está bastante presente en el mundo, pero en una persona no produce ningún tipo de problema normalmente, pero sí, es muy chiquitín y puede pasar a la placenta y puede hacer daño. Tiene una especie de forma así, como de media luna, de tal forma que si miramos tiene una forma como así, más o menos, yo pinto muy mal, ¿vale? Esta forma. Si nosotros cogemos una célula y lo vemos, esto es una célula, vamos a poner aquí, ¿vale? El chiquitito este se mete aquí dentro, entra dentro de la célula, crea una especie de capsulita y se empieza a dividir, y empieza a dividirse, y se van creando celulitas llenas de toxoplasma, hasta que prácticamente revientan la célula y eso luego sale y contagia más células. Este sería el toxoplasma, ¿vale? ¿Qué pasa? Fijaos, esto es una célula normal del cuerpo, es chiquitito. Esto puede pasar a la placenta y puede hacer mucho daño al bebé. Es decir, en un adulto, en un niño incluso, puede dar algún tipo de clínica, pues como catarro, alguna cosa así un poco inespecífica, pero en un bebé puede producir malformaciones y puede ser muy grave. Y es una de las precauciones más grandes que tenéis que tener en el embarazo. Así que, infecciones, vamos a poner aquí toxoplasma, ¿ok? ¿Veis cómo nos está quedando? Propiedades, peligros, infecciones, ¿vale? Pero también, que no me manche, tiene peligros en cuanto a pesticidas, ¿vale? Tóxicos que se usa en la industria agroalimentaria para evitar que haya infecciones. Tampoco quiero criticar el uso de pesticidas masivo, que hay que tener muchísimo cuidado, pero es verdad que cada vez la población mundial requiere más alimentos y plagas de insectos pueden hacer que eso se malogre, etcétera. O sea que también hay que tener un equilibrio entre el uso de los pesticidas y su poder negativo, ¿no? Pero hay estudios que pueden aumentar el riesgo, que no me vaya,
pueden aumentar el riesgo de linfomas, perdón, de leucemias en los niños, cuyas madres han estado sometidas a pesticidas. Hay un estudio que vas a ver ahora mismo que dice que en cuanto al riesgo, por ejemplo, de leucemia linfática aguda, hay solamente dos, este estudio encontraron relación con dos cosas, las radiaciones ionizantes y los pesticidas. Así que cuidado. También se ha relacionado con la disminución del desarrollo neurológico. Yo el cerebro lo suelo pintar así, ¿vale? Disminución del riesgo del desarrollo neurológico de los críos. Así que esto está claro. Es muy importante que sepas que existe una página web que se llama, lo voy a pintar muy grande porque quiero que lo tengas claro, EWG. Y la EWG es la Environmental Group, Working Group americana, que todos los años publica un listado de las frutas y verduras, lo que ellos llaman el Dirty Dozen, los 12 frutas y verduras con más pesticidas, y siempre, todos los años, los que seguís el canal ya lo sabéis, la número 1, la niña bonita, entre comillas, porque sería al revés, de los Dirty Dozen es la fresa, casi todos los años aparece en primer lugar. También ellos publican una lista maravillosa que se llama los Clean 15, es decir, los 15 frutas y verduras más, entre comillas, limpias. Tenemos el maíz o tenemos, por ejemplo, el maravilloso aguacate. ¿Ok? Entonces tenemos ya nuestras propiedades, nuestros peligros. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer varias cosas en las precauciones, ¿vale? En primer lugar, guardarlo en la nevera, las frutas y verduras. Y aquí otro 4, frutas 4, y aquí vamos a poner un 4. El 4 se llama a 4 grados centígrados. En la nevera, tener la nevera, el refrigerador, siempre a menos de 4 grados, no a 6 ni 7, menos de 4 grados. Nos tenemos que lavar siempre muy bien las manos, más de 20 segundos, nos lavamos todas partes, quitamos anillos, quitamos cosas y estamos cocinando. Y cuando decimos lavar las manos y decimos lavar los utensilios de cocina que estén manipulando alimentos frescos, que estén manipulando la carne, el pescado, hay que lavarlos siempre muy bien, todo este tipo de utensilios. Y por esa misma razón, si nosotros sabemos y lavamos mucho, no nos fiemos de las restaurantes, ¿vale? Cuando estamos embarazados, restaurantes, pues esas ensaladas, etcétera, hay que tener más precaución, porque el restaurante probablemente no va a hacer la regla de las 2 cucharas que te voy a explicar ahora. ¿Ok? Así que lavar los restaurantes, estas son las principales precauciones que tenemos que tener cuidado. Incluso, cuidado con, cuando decimos lavar, las bolsas de ensalada, hay que tener cuidado con ellas porque también hay que lavarlas después. Por mucho que nos aparezca la bolsa, abrimos la bolsa y la podemos comer, no, hay que tener cuidado. Y yo prohíbo, no toméis las que llevan marisco, las que llevan jamón, las que llevan algún queso, porque ahí podríamos tener otro tipo de infección. Pero estamos hablando de frutas y verduras, ¿ok? Y ahora nos vamos a qué podéis hacer con frutas y verduras para eliminar los pesticidas y disminuir el riesgo de toxoplasma. Pues entonces, lo que se puede hacer es, en primer lugar, pelarlas, ¿ok? Pelarlas. Pero al pelarlas, no sé cómo se pela una fresa, o no sé cómo se pela una acelga o una lechuga, así que no siempre se puede hacer, ¿ok? Entonces, se pelarían las que se puedan, ¿vale? Aparte de esto que hemos hablado, tenemos que seguir con la regla de las 2 cucharas, que no se me salga de campo. Las reglas de las 2 cucharas son que cuando uséis frutas y verduras frescas y sin pelar, la primera cuchara, ¿vale?, que la tengo por aquí, sería una cuchara de estas que es muy gracioso porque en TikTok me habéis hablado que cuando digo cuchara de café sería una cuchara de este tamaño, aquí la tienes, este tamaño, no es una cuchara grande, déjame que lo vea, no, esta sería la cuchara de la sopa y esta yo la llamo la cuchara de café o de postre, no es la chiquitita, es la de esta. Siempre me habéis dicho una cuchara cafetera, en Sudamérica habláis de cafetera, pues perfecto, una cuchara cafetera, aquí la tienes. Pues esta cuchara, primero la vamos a poner colmada de lejía por cada litro. Vamos a poner aquí lejía y por cada litro sería 2
una cucharada de lejía, las 2 cucharas, las 2 cucharas. Y vamos a dibujar aquí una cucharada de lejía por litro, ¿vale? Y la vamos a dejar 15 minutos. Y con esto vamos a sumergir las verduras dentro, las fresas, la lechuga, lo que te vayas a comer de verdura fresca, que es muy, muy saludable, y eso va a hacer que se ataque al toxoplasma. Vamos a dibujar, tiene este dibujo así un poco, esto va a hacer que nos carguemos al toxoplasma, ¿vale? Y después nos vamos a pasar a la segunda cuchara, y la segunda cuchara es de bicarbonato, que en América llamáis baking soda. Una cucharada colmada de bicarbonato, que lo que vamos a hacer es que esa cucharada la vamos a poner, una cucharada por cada litro de agua. Y después vamos a pasar y lo vamos a poner ahí a las verduras, de tal forma que esas fresas que pueden contener pesticidas, o esa celga que puede tener pesticidas, o ese apio que puede tener pesticidas, o esa lechuga que puede tener pesticidas, o esa manzana sin pelar que tiene muchas propiedades la piel, pero entonces nos lo vamos a eliminar gran parte de los pesticidas. Y por supuesto siempre hay que enjuagar mucho, mucho las frutas y verduras, ¿vale? Parece complicado, parece que es una cosa un poco ahí complicada, pero bueno, estamos hablando de nuestro bebé, estamos hablando de que estás embarazada, estamos hablando de que tenemos que protegerlo, y estamos hablando de que aunque creamos que estamos súper desarrollados, hay muchas enfermedades que desconocemos su origen, y hay muchísimos tóxicos ambientales que no pueden llegar a nuestro bebito. Te lo digo yo, que soy ginecólogo experto en reproducción asistida, ¿ok? Entonces, esta sería las precauciones que tienes que tener. Por cierto, si nos quieres apoyar, simplemente con que pongas un comentario en la red en la que estemos, ahora mismo estás en YouTube, solamente con poner un comentario con un corazón naranja, nos damos más que satisfechos, los algoritmos ya van entendiendo que os va gustando, por supuesto, difúndelo, ¿ok? Entonces, acuérdate de la regla de las 2 cucharas para frutas y verduras, para que las enjuagues y las puedas comer con salud. Si te gusta, que yo creo que sí, compártelo. Hasta el próximo programa. Y por cierto, aquí te voy a dejar el vídeo sobre qué precauciones tienes que tener con el pescado. Así que pa'lante y a mirar este vídeo. Chao.